Buenas tardes, estudiantes de octavo básico A y B. Bueno, la cápsula va para los dos cursos porque el tema es el mismo. El tema de la cápsula de hoy va a ser antecedente del proceso de descubrimiento de América y posteriormente la conquista de América. ¿Para qué? Para que esto le va a ayudar a hacer su ensayo argumentativo. Comencemos. Ya. Unidad, o sea, este MPT es antiguo, así que no se preocupe. Pero acá hay un tema muy central, un título muy central. Los españoles llegan a América. Abre pregunta: encuentro, enfrentamiento o descubrimiento. Estos tres temas van a ser los temas fundamentales para el ensayo argumentativo. ¿Por qué? Porque su ensayo que van a hacer ahora no es un ensayo de posturas, de favor o en contra, en torno a un tema que yo le he dado, sino que ahora van a elegir tres conceptos. O sea, van a elegir uno de los tres conceptos que aparecen ahí: encuentro, enfrentamiento o descubrimiento. Los tres conceptos son válidos, los tres son buenos, los tres son correctos. Pero usted tiene que elegir uno para poder argumentar por qué ese y por qué no otro. Es decir, por qué el proceso de América, de la conquista de América, fue un encuentro, un enfrentamiento o un descubrimiento. Usted tiene que argumentar por qué uno de esos y no lo otro, ¿ya? Pero eso en su momento se lo voy a explicar. Entonces, los factores que posibilitan la llegada de los españoles a América. En este mundo estaba conformado por Asia, África y Europa. El conocimiento que se tenía era limitado. Lo más conocido era la Tierra Santa y Jerusalén. Era considerado como el centro del universo. En pocas palabras, se conoce muy poco. Europa en su totalidad, obvio, porque Europa todavía hay muchas grandes monarquías nacionales. Un norte de África, una parte de Asia, principalmente la zona de Jerusalén, y Oceanía no se conocía, y América no se tenía ni la menor idea. Hay antecedente comercial, bloqueo de ruta hacia Oriente, y avances tecnológicos nuevos y nuevos planteamientos. Crecimiento comercial debido a la reactivación del comercio por parte de la burguesa, más población, más demanda. Es necesario conseguir nuevas rutas comerciales. Bloqueo de la ruta hacia Oriente porque los turcos conquistaron Constantinopla. Es necesario buscar nuevas rutas, avances tecnológicos y nuevos planteamientos debido a mejoramiento de las carabelas, mejoramiento de los instrumentos de navegación. Empezó a hablar del sistema heliocéntrico. Esto facilitó la búsqueda de otras rutas. En pocas palabras, uno de los antecedentes más importantes que hace una reacción en cadena es la caída del Constantinopla en el año 1453. ¿Qué es Constantinopla? ¿Qué cosa es Constantinopla? Constantinopla es una ciudad que fue fundada durante el Imperio Romano, cuando Diocleciano divide el Imperio Romano en dos partes. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma; por el otro lado, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Constantinopla es una ciudad comercial, es un puente entre Europa a Asia, principalmente a India. Entonces es una ciudad comercial de intercambio comercial y también cultural. Cuando los turcos otomanos invaden Constantinopla, la destruyen, bloquea esa zona. Es decir, Europa no puede pasar a Asia, principalmente India. Por lo tanto, tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales para poder llegar a esa zona. Entonces vieron en el océano un lugar ideal para llegar a la India sin enfrentarse a los turcos otomanos. Por eso buscaron nuevas rutas comerciales. A la par, esa nueva búsqueda de rutas comerciales, también están los avances tecnológicos y los nuevos planteamientos. Primero que todo, se cae esa concepción que la Tierra tenía un fin, que era cuadrada, y pasa a ser una Tierra circular. Mejoramiento de la carabela, en pocas palabras, las velas de los barcos, los instrumentos de navegación, la brújula, el astrolabio. Esto facilitó la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Por qué los europeos buscaban nuevas rutas comerciales? Uno, los europeos les faltaban mucho por conocer. Sin embargo, iniciaron viajes de exploración. Dos, estos viajes no eran para aumentar su conocimiento del mundo, sino para buscar nuevas rutas que facilitaran el comercio con los lejanos territorios asiáticos. El principal motivo de los viajes de exploración era económico. Siempre cuando hay un proceso histórico, siempre hay un motivo económico. No hay otro tipo de motivo. Después del motivo económico, vienen muchos otros motivos. Pero el fundamental
es el motivo económico, siempre la plata. El principal motivo de los viajes de exploración era económico. El propósito de ambos estados era descubrir una ruta marítima que condujera a la India, es decir, al extremo oriente, para controlar el fabuloso comercio de especias. Los marinos portugueses, apoyados por la corona, exploraron la costa occidental de África, esperaban alcanzar la India por el este después de rodear el continente africano. Bueno, cuando llegaron los españoles a América, el 12 de octubre de 1492, había dos grandes civilizaciones que eran muy complejas en su organización. Tenemos por un lado los aztecas, por el otro lado los incas. ¿Ya? Los aztecas ubicados en la zona de México y parte del Caribe, y los incas en la zona andina de nuestro continente, en este caso Perú, Bolivia, parte de Argentina, parte de Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Ya? Bueno, eso de los incas, eso ya lo vieron el año pasado, hicimos un trabajo sobre eso. Conquista del Imperio Azteca Inca, eso es lo importante. La conquista de América, causa de la rapidez de la conquista de América. Hay un hecho fundamental, un hecho trascendental y muy particular, que es la velocidad de la conquista de los dos grandes imperios que existen en América, o que existieron en América. Por un lado los aztecas, por el otro los incas. ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué nunca pudieron derrotar al pueblo mapuche? El pueblo mapuche es un pueblo común y corriente que los españoles en 300 años nunca le pudieron ganar. Nunca pudieron ganar. Pero sí a los aztecas e incas, y de forma muy rápida. No descubrir ahora. La conquista fue rápida en los territorios dominados por un imperio, que en aquellos lugares donde no existía disculpe, lo vuelvo a leer. La conquista fue más rápida en los territorios dominados por un imperio, que en aquellos lugares donde no existía una estructura centralizada. Ahí está la respuesta fundamental. ¿Por qué fue conquistada de manera rápida los aztecas e incas? Porque tenía una figura de poder, en este caso el emperador, que dominaba todo el imperio. Entonces, en pocas palabras, si los españoles atrapaban y mataban a ese emperador, la estructura política caía de forma muy rápida. Era un efecto dominó. Cae el eje principal y todo el cuerpo se destruye. Así pasó con los aztecas y los incas. ¿Cuál es la diferencia con el pueblo mapuche? ¿Por qué el pueblo mapuche no lo pudieron derrotar en los 300 años de lucha? Porque el pueblo mapuche son diferentes tipos de pueblos. Tenemos los mapuches, a los huilliches, los puelches, los tehuelches, los pehuenches, los polches, entre otros. Los picunches también. Y cada vez que mataba a un líder, la estructura política no se caía. ¿Por qué? Porque a la vez aparecía otro cacique. Cuando mataron a Caupolicán, salía Lautaro, Colo Colo, Michemalonco, entre otros. Los españoles buscaron la alianza con los pueblos sometidos a estos imperios y se aprovecharon de las disensiones internas. El armamento hispano era más efectivo que el indígena, a lo que hay que sumar el uso de caballos y de perros. Favoreció a los españoles la existencia de leyendas que hablaban de la llegada de dioses del Oriente que lo dominarían. Conquista de México. La expedición conquistadora de México partió desde Cuba en 1519. Ese año Cortés fundó la ciudad de Veracruz y de allí partió a la conquista de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan. En su camino salió con la República de Tlaxcala. A la llegada de los españoles gobernaba el imperio de Gran Moctezuma, quien, para la seguridad de Cortés y su hombre, fue alojada en el palacio del que ocupaban los españoles. Sin embargo, los aztecas se sublevaron, una flecha furtiva mató a Moctezuma y permanecer en Tenochtitlan se hizo imposible. Entonces Cortés decidió retirarse en medio de la noche, no obstante fue sorprendido por los aztecas, quienes atacaron a los españoles en la noche triste, 1 de julio de 1520. Durante un tiempo, Cortés fue hospedado por los aztecas, pero el 13 de agosto de 1521 volvió a la carga y se adueñó de Tenochtitlan. Dueños de la capital, los españoles extendieron su dominación por el resto del territorio. El rey de España nombró a Cortés capitán general y justicia mayor, pero al tiempo le quitaron el puesto. Conquista del Perú. Francisco Pizarro
Hernando de Luque y Diego de Almagro fueron los artífices de la conquista del Perú. Pizarro zarpó de Panamá en 1531. En 1532 funda la primera ciudad española en Perú, San Miguel. Gobernaba el imperio inca el poderoso Atahualpa, quien había salido victorioso en la guerra civil que le enfrentó con su hermano, Huáscar, por el poder. Pizarro capturó a Atahualpa, quien prometió llenar de oro a los españoles. A pesar de ello, tiempo después Pizarro lo ejecutó. Con esto el imperio inca se fraccionó, o se dividió. Tras la conquista, el rey dividió las tierras del Perú en dos partes, el norte a Pizarro y el sur aún desconocido para Almagro. En 1535, cuando hablamos sur, hablamos de Chile. En 1535 Pizarro fundó Lima. El antiguo imperio de los incas fue organizado como un virreinato. Conquista de Chile. ¿Cómo entendemos la conquista de Chile? La conquista de Chile se inserta en el proceso general de la conquista española de América y por ello tuvieron características comunes. Se realizaron a través de empresas organizadas y financiadas por capitanes de conquista y llevadas a cabo con la participación de las huestes. Los expedicionarios avanzaban por territorio desconocido que día a día debían ir reconociendo. A veces eran ayudados por los aborígenes del lugar. Se debía luchar contra los indígenas para someterlos e imponer un dominio en el territorio. Este dominio se materializaba en la fundación de ciudades, se convertían también en un sitio de defensa y punto de partida de nuevas expediciones. Los territorios más valorados en esta etapa eran aquellos que contaban con metales preciosos. Cuando hablábamos de metales preciosos, hablamos de oro y la plata. En el caso de los territorios que hoy constituyen nuestro país, las expediciones de conquista se realizaron desde la ciudad del Cusco. Una primera expedición dirigida por Diego de Almagro fracasó por diversos motivos, limitándose a reconocer el territorio y comprobar que no se encontraba la riqueza esperada. Años más tarde se organizó una nueva expedición a cargo de Pedro de Valdivia, quien llegó a estas tierras, decidió permanecer en ellas para desprender la conquista e iniciar la colonización. Los españoles lograron imponer su dominio en la zona central, pero al sur del río Biobío se encontraron con la tenaz resistencia del pueblo mapuche en defensa de su territorio. Los conquistadores penetraron en la región, fundaron ciudades y explotaron su riqueza, pero la guerra de Arauco continuó durante todo el siglo XVI. La expedición. Valdivia tuvo grandes dificultades para organizar su empresa de conquista. No contaban con grandes sumas de dinero y había poco interesado en acompañarle a una aventura tan poco atractiva. Último, la fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541. Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que sería el centro fundamental para la realización de la conquista. El lugar elegido se localiza a los pies del Cerro Hualén, que fue bautizado como Santa Lucía por los españoles. De hecho, mire, es bastante... la fecha es bastante... de un doble lenguaje, un doble discurso, porque el 12 de febrero de 1541 se funda la ciudad de Santiago y comienza el proceso de colonización, o de conquista, principalmente, más que de colonización, de conquista. Y el 12 de febrero de 1818 se firma el acta de independencia de nuestro país. Entonces, marca un antes y un después. Ahí tenemos la imagen de donde Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Espero que le haya gustado la cápsula, espero que puedan resolver sus dudas. En caso de que tengan más dudas, no olviden enviarme un correo electrónico, yo siempre voy a estar ahí respondiendo a cualquier inquietud. Nos estaremos viendo en una próxima clase. Que estén bien.